process, and all it did was remind the people of how much of wicked sinners they are, how unrighteous they are. Entonces cada año eso lo que hacía era recordarle a la gente todos los pecados que ellos hacían y qué tan pecaminosos ellos eran. Verse 4. Versículo 4. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Porque la sangre de los toros y de los machos cabros no pueden quitar los pecados. That system with the shedding of the animals' bloods in it was not perfect, and they could not forgive people of their sins. Ese sistema de derramamiento de sangre y eso no podía hacer que la gente se olvidara de los pecados, no podían hacerlo perfecto. Only Christ's death could do that. Solamente la muerte de Cristo podía haber hecho eso. Christ's death fulfills God's will. Porque la muerte de Dios realizó la voluntad la muerte de Jesucristo realizó la voluntad de Dios. Verse 5. Versículo 5. Therefore, when he came into the world, he said, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrifice and offering you do not desire, sacrificio y ofrenda no quisiste, but a body you have prepared for me. Mas me preparaste el cuerpo. What we're actually reading right now is taken from Psalms in chapter 40. Eso ahí en realidad, ahí se cogió del libro de los Salmos, libro de los Salmos 40. And this is actually something King David wrote in Psalms chapter 40. Y esto fue algo que el rey David escribió en el Salmo 40. But the author of Hebrews, pero entonces el autor de Hebreos, is using it to speak of Christ, talking about God the Father. Entonces lo usa para hablar de Jesucristo, hablando de Dios Padre. Or the Holy Spirit. O también del Espíritu Santo. And in verse 5, when it says he said, this is referring to Jesus Christ now. Y cuando él dice que dice, Jesus Christ said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. O sea, Jesucristo ahí que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. A body was prepared for Jesus Christ. Un cuerpo que fue preparado para Jesucristo. A human body was prepared for Christ. Un cuerpo humano fue preparado para Jesucristo. The second part of the Trinity, the Son of God, was always in existence. La segunda parte de la Trinidad, el Hijo de Dios, ha estado siempre en existencia. But in order for sacrifice and atonement of our sins to be made, pero en orden para que fuera ese sacrificio haberse podido hacer, there had to be a perfect sacrifice. Tenía que haber sido un sacrificio perfecto. Unlike that of which the blood of goats and oxen could do. Que ninguno de esa sangre que se derramaban los toros y los corderos, nunca pudo hacer lo que hizo Jesucristo. That's why there was a human body made for Jesus. Por eso fue que se hizo un cuerpo humano para la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Verse 6. Versículo 6. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. God wasn't pleased or blessed with these sacrifices of dead animals, year after year. Dios no estaba en realidad contento, no se sentía bendecido por esos holocaustos de todos esos animales año tras año. Although it was necessary for the people, temporarily. Aunque era necesario para las personas de ese tiempo temporalmente. God had something much better in mind in the New Testament. Dios tenía algo todavía más grande en la mente para el Nuevo Testamento. Verse 7. Versículo 7. Then I said, behold, I have come. Entonces dije, he aquí que vengo. In the volume of the book it is written of me. Oh Dios, para hacer tu voluntad. To do your will, O God. Como en el rollo del libro está escrito de mí. So Jesus, in verse 7, Jesus is saying, then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God, meaning Father. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito. O sea, eso era Jesucristo diciéndole a
it says in the volume the book is written to be, it's talking about Jesus, how he is basically, again, throughout the scriptures. Y donde dice como el rollo del libro está escrito, eso es hablar de Jesucristo a través de toda la escritura. Verse 8. Versículo 8. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings, and offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. But they were simply offered according to the law. Pero, tú sabes, esa cosa eran ofrecidas porque iban de acuerdo a la ley de ese tiempo. Then he said, Behold, I have come to do your will, O God, or Father. Entonces dice que viene a ser la voluntad de Dios Padre. Jesus says, I have come to do your will, Father. Y Jesucristo dice, vengo a hacer tu voluntad, Padre. We know Jesus was obedient to God the Father. Nosotros sabemos que Jesucristo él fue obediente a Dios Padre. And he says, He takes away the first that he may establish the second. Y dice que quitó el primero para establecer esto último. God takes away the first so he can establish the second. Dios quitó el primero para poder establecer el segundo. Old versus new. Todo lo viejo versus lo nuevo. God takes away the old covenant so that the new covenant can be established. Dios quitó el viejo pacto para que pudiera venir un nuevo pacto. He takes away the old sacrificial system of the goats and the lambs. Quitó ese antiguo pacto de sacrificio de todo y de animales. So we can establish the new, better, perfect covenant through Jesus Christ. Para establecer el nuevo perfecto, el nuevo pacto a través de Jesucristo. Verse 10. Versículo 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. In the sacrificing of Christ's body, en el sacrificio del cuerpo de Jesús, it was once and for all of us and forever. Todos, nada más eso fue una sola vez y para siempre por todos nosotros. It's better than what the priests had to do in the Old Testament, that had to keep coming year after year after year after year to offer those animal sacrifices for us. El cual era mejor que el viejo pacto, que el sacerdote tenía que venir año tras año a sacrificar animales por los pecados de las personas. Jesus again, through his body, was once and for all. Y a través de Cristo fue solamente un sacrificio una vez por todas. And not only unlike the Old Testament where it was only a covering for us. Y no como el Viejo Testamento que había un Jesus' death perfects the sanctified. Que era un pacto con nosotros, pero en el sacrificio de Jesucristo, Él nos santifica y nos perfecciona. We as believers were sanctified, we're set apart for God. Nosotros como creyentes, nosotros somos apartados, nosotros somos santificados para Dios. And we've been made perfect by the blood of Jesus. Y nosotros somos por la sangre de Cristo, somos perfectos. See, when God looks at us, He doesn't look at our sins any longer. Cuando Dios nos mira a nosotros, Él nos mira el pecado, Él nos mira el pecado más. He looks at us as perfect because of His Son Jesus Christ, who is perfect. Él nos mira a nosotros como pecado, como perfecto, porque es lo que mira a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Verse 11. Versículo 11. And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Pero entonces este hombre, por un solo sacrificio, hizo un solo sacrificio y de ahí está sentado a la diestra del Padre.
I want you to see the comparison there, or the difference there. Yo quiero que tú mires la comparación en esto, por la diferencia que hay en esto. The human earthly priest stands daily, repeatedly. El sacerdote humano aquí desde terrestre se sentaba diariamente. But when Jesus sacrificed once for all forever, he sat down at the right hand of the Father. Se tenía que estar diariamente, paraba diariamente a hacer los sacrificios, pero Jesucristo hizo un solo sacrificio que lo hizo él mismo, fue hacer el sacrificio en la cruz, y después fue y se sentó a la diestra del Padre, se sentó al lado del Padre Dios Padre. He sat down after he finished, Él se sentó después que terminó, meaning it is finished. lo que significa que ya está hecho. Versus the priests, in the Old Testament, they had to keep doing it year after year. It was continually. Tú sabes, versus el sacerdote del Viejo Testamento, aquel tiempo que tenía años tras años, que estaba haciendo los sacrificios para la gente, para quitar el pecado. But after Christ did it, he sat down, signifying it is finished. There's nothing else that has to be done for the forgiveness of our sins. Entonces, cuando Jesucristo terminó, se sentó a la diestra del Padre, que significa que ya está hecho, que no tenemos que hacer más nada para el perdón de nuestro pecado. Your sin is no longer the issue. Ya tu pecado no es más el tema. He says in verse 13, Y entonces en el versículo 13 dice, from that time, waiting till his enemies are made his footstool. de ahí adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. After Christ was crucified, he rose again from the dead. He made perfect atonement for our sins. He's at the right hand of the Father, waiting until the end of time, where he comes back